El destacado corredor Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, era considerado el mejor corredor de la Liga de Fútbol norteamericana en la década de los años 70. Su estatus de celebridad como profesional comenzó en 1973, cuando Simpson se convirtió en el primer corredor en la historia de la liga en superar las 200,000 yardas en una sola temporada. No obstante, el talentoso deportista pasó de la gloria deportiva a las páginas policiales de los principales periódicos y revistas del mundo. Sin lugar a dudas, O.J. Simpson será recordado para siempre por ser el acusado de asesinar a su ex esposa y a su amigo. Pero mucho antes de que Simpson fuera el acusado en el juicio de los años 90, fue el corredor destacado de finales de los años 60 y 70. Y mucho antes también de que fuera el recluso número 4013970, vestía el uniforme número 32. Con 1,88 m y 95 kilos de peso, Simpson estableció un récord para los Southern Cal Trojans y Buffalo Bills. Con la fuerza para romper tacleadas y los yukes para avergonzar a los jugadores defensivos, sus movimientos eran realmente impresionantes. Como estudiante universitario, su máximo desempeño en el campo fue en 1967 contra el número 1 UCLA, que llevó a USC a Rose Bowl y al campeonato nacional. En su último año ganó el trofeo Heisman. Con Buffalo se convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional de Fútbol en superar la barrera de las 2,000 yardas. Fuera del campo, Simpson tomó la decisión consciente de proyectar una imagen positiva, de distanciarse del adolescente O.J., que era un alborotador y pasaba tiempo en un centro correccional. Tenía una forma innata de comunicar calidez y encanto que lo elevó a un nivel casi mítico y lo convirtió en el primer atleta afroamericano comercializado a gran escala. Sus comerciales de Hearst mostraban a un elegante O.J. corriendo para alcanzar un auto de alquiler de Hearst, sonriendo mientras saltaba la barandilla del aeropuerto y pasaba rápidamente junto a la anciana que lo vitoreaba. Era un hombre afroamericano que interactuaba con hombres y mujeres blancos como si fuera una parte natural de la sociedad, como si otros atletas afroamericanos no estuvieran protestando por la segregación que aún existía. Abiertamente, Simpson eludió todo el tema, pareciendo apolítico, que fue como lo aceptaron la comunidad empresarial y el público, todo lo cual lo catapultó a un nivel de éxito financiero desconocido para la mayoría de los atletas, blancos o negros de su tiempo. Era un hombre atractivo que no apretaba el puño en la cara de la sociedad blanca, sino que extendía su mano abierta en señal de amistad. Presentaba esa imagen de señor limpio, mientras que otros conocían otro lado más oscuro. Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco. Su tía le puso el nombre de Orenthal porque supuestamente era el nombre de un actor francés que a ella le gustaba. A los 2 años contrajo raquitismo, dejando sus piernas flacas, arqueadas y con dedos de paloma. Simpson tuvo que soportar la burla de sus amigos de infancia, quienes empezaron a llamarlo Pencil Pins. Eunice, su madre, una enfermera de hospital psiquiátrico, no podía permitirse el lujo de comprarle aparatos ortopédicos y mucho menos costear una cirugía. Así que le hizo usar un par de zapatos conectados por una barra de hierro durante horas, casi todos los días hasta que cumplió 5 años. Junto con un hermano y 2 hermanas, fue criado por su madre, ya que su padre no vivía con la familia en el distrito mayoritariamente negro de Potrero Hills en San Francisco. Su padre, Jimmy Simpson, era un drag queen muy conocido en el área de la Bahía de San Francisco, quien más tarde anunció que era gay y murió de SIDA en 1986. La infancia de Simpson apuntaba a todo, menos a una carrera en el atletismo, ya que este era un niño demasiado problemático. Se unió a su primera pandilla cuando tenía 13 años. Esta pandilla se hacía llamar los Guerreros Persas. Nunca infringía a la gente, dijo Simpson en una entrevista para Playboy en 1976. Solo golpeaba a tipos que lo merecían, al menos una vez a la semana, generalmente el viernes o el sábado por la noche. Si no había pelea, no era un buen fin de semana. Una de sus peleas llevó al estudiante de segundo año de secundaria de 15 años a un centro de orientación juvenil durante un corto tiempo.
Cuando O.J. Simpson cursaba la escuela secundaria Galileo en San Francisco, conoció a Margaret Whitley. En ese momento ella estaba saliendo con el mejor amigo de Simpson. Lo que se sabe es que Margaret Whitley y su novio estaban teniendo problemas y este le pidió a Simpson que hablara con ella. Pero la discusión terminó de otra manera. Margaret rompió con su novio y comenzó a salir con Simpson. En 1967, cuando Simpson era solo un estudiante del primer año en la Universidad del Sur de California, se casó con la joven que solo tenía 18 años en ese momento. Un año después de su boda, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Arnelle, y en 1970 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Jason. 7 años después del nacimiento de Jason, Margaret y Simpson tuvieron a su tercera hija, Ariane, pero lamentablemente la pequeña se ahogó en la piscina familiar unas semanas antes de su segundo cumpleaños. La muerte de Ariane sorprendió a su familia y al resto del mundo. Mientras la pequeña caminaba por su casa, la hija menor de O.J. Simpson se ahogó en la piscina familiar. Poco después, sus familiares la encontraron, pero estaba inconsciente. Inmediatamente llamaron al 911 para pedir ayuda y después de administrarle respiración cardiopulmonar pudieron resucitarla. La menor fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de California UCLA en Los Ángeles. Le pusieron soporte vital y después de unos días en coma en el centro, la pequeña murió de insuficiencia respiratoria unos días después, exactamente el 26 de agosto de 1979, apenas unos días antes de su segundo cumpleaños. Aunque Margaret estaba casada con uno de los jugadores de fútbol más populares de la época, llevaba una vida muy privada y evitaba en la medida de lo posible ser el centro de atención. A medida que la popularidad de Simpson creció, aparentemente también lo hicieron su ego y su infidelidad, y esto causó tensión en su matrimonio con su esposa. En 1968, la esposa supuestamente describió a Simpson como una bestia y una persona horrible. Según ella, era una persona horrible a punto de meterse en problemas. Aunque no hubo informes de violencia entre ellos, el ex oficial de policía de Los Ángeles, Jim King, supuestamente reveló que una vez se había hecho una llamada de violencia doméstica desde la casa de la pareja a mediados de los años 70. Simpson también tenía un historial de infidelidad y eso no le ocultó a Whitley. Según los informes, ella admitió conocer sus aventuras. A pesar de los problemas, ella intentó dejarlo, pero nunca cumplió con sus planes. Sin embargo, en 1979 el matrimonio de la pareja terminó y se divorciaron. 2 años antes del divorcio, en 1977, Simpson había conocido a Nicole Brown mientras ella trabajaba como camarera en Los Ángeles. Aunque se especula que Simpson engañó a su esposa con Brown, este hecho no se pudo comprobar. Después de su divorcio de Simpson, Margaret continuó teniendo una relación difícil con su ex y una vez lo demandó por no cumplir con sus obligaciones. Nicole Brown conoció a O.J. Simpson el día después de cumplir 18 años. Estaba trabajando en un restaurante cuando entró la estrella del fútbol de 29 años. Ella admitió que no tenía idea de quién era. En ese tiempo nadie hubiera imaginado que 17 años más tarde, Nicole Brown Simpson, la ex esposa de 35 años de la famosa ex estrella de la Liga de Fútbol Norteamericano, O.J. Simpson, y Ron Goldman, de 25 años, serían brutalmente asesinados afuera de la casa de Brown en Los Ángeles, aproximadamente a las 10 de la noche del 12 de junio de 1994. Ambos fueron cruelmente asesinados a puñaladas, mientras los 2 hijos de la ex pareja dormían arriba. Las autoridades pronto nombraron a O.J. Simpson como su principal sospechoso y los asesinatos se convirtieron en un frenesí mediático. La policía encontró los cuerpos de Brown y Goldman poco después de la medianoche del 13 de junio. Sus cuerpos yacían en el estrecho pasillo que se extendía entre los escalones de la entrada de Brown y la puerta principal. Brown fue apuñalada 12 veces y la herida fatal casi le cortó el cuello, mientras que Goldman recibió 20 golpes en total. El informe del médico forense señaló que estas heridas coincidían con un ataque de un hombre fuerte y corpulento. Esta descripción encajaba claramente con la del ex marido de Brown.
Si bien la pareja había estado junta desde que Nicole tenía solo 18 años, su matrimonio en 1985 resultó ser tempestuoso. Según la versión oficial que dio la policía más tarde, el Akita Inu, un perro grande, caro, muy del estilo de los residentes adinerados de Los Ángeles, ladra desesperado cerca de la medianoche el domingo 12 de junio de 1994. No se mueve de la entrada que da al jardín de la casa del 875 de South Bundy Drive. Un vecino, todavía levantado, sale de su casa para ver qué provoca semejante escándalo y lo ve. Conoce al animal. Es el perro de su vecina Nicole Brown, la ex esposa de O.J. Simpson, con quien suele intercambiar saludos a distancia. Cuando se acerca se da cuenta de que tiene las patas ensangrentadas. El hombre, alarmado y quizás asustado, no se atreve a entrar al jardín. En cambio, corre hasta su casa para llamar a la policía porque se ha olvidado su teléfono celular. La primera patrulla llega apenas pasadas las 12 de la noche y 2 agentes entran al jardín. Primero encuentran a Nicole tirada en el suelo, muerta en medio de un charco de sangre. Más tarde, los forenses determinaron que el cuerpo tenía 7 heridas leves de arma blanca y un corte en el cuello de 13 centímetros de largo, que es lo que le provocó la muerte. La víctima tenía seccionadas la carótida y la yugular. A poca distancia había otro cadáver que más tarde se identificaría como el de Ronald Goodman, aspirante actor y modelo ocasional, que a falta de oportunidades trabajaba como mozo en el restaurante italiano Mezzaluna. Tenía 17 puñaladas en el cuerpo. En la escena del doble crimen se encontró una gorra azul, un guante izquierdo Aris Sotoner extra grande y un sobre blanco que contenía los anteojos de la madre de Brown, supuestamente. La temperatura de los cuerpos les diría a los forenses que todo ocurrió entre las 10:15 y las 10:40. La policía no necesitaba hacer ninguna averiguación para saber que Nicole era la exmujer del exjugador estrella de fútbol americano y también actor O.J. Simpson, que vivía a 5 minutos de allí, ya que la vida privada de los famosos de Los Ángeles no es un secreto para nadie. La escena del asesinato era realmente aterradora. Un camino de sangre conducía al cuerpo de Nicole, que estaba tendido en el suelo boca abajo. Llevaba un vestido negro corto y de sus rasgos lo único que se alcanzaba a distinguir era su pelo rubio. Un médico forense señaló en un reporte que la agresión fue tan brutal que Nicole casi fue decapitada. El cuerpo de Ronald estaba unos pasos adelante, prácticamente descuartizado en un baño de sangre. Cerca de ese macabro charco rojo, a la entrada de la casa de Nicole, se encontraba la identidad del asesino. Se trataba de una huella perfectamente dibujada en sangre por la suela de un exclusivo zapato de la prestigiosa marca italiana Bruno Magli. Como en el cuento de la Cenicienta, pero al revés, el dueño del zapato no era el príncipe sino el asesino. Semanas antes de su asesinato, Brown denunció que unas llaves de su hogar desaparecieron y justamente aparecieron junto a O.J. la noche en la que fue arrestado, acusado de matar a su esposa y al amigo de esta. También Sojourn, un refugio para mujeres víctimas de violencia, reveló que recibió una llamada de Nicole, quien admitió sentir miedo de su ex esposo, quien creía la espiaba. Además, amigos y familiares de la víctima señalaron lo mismo. Otras amigas de la mujer aseguraban que vivía atemorizada porque el mismo exjugador le dijo que si la encontraba con otro hombre, la mataría. Cuando los investigadores llegaron a la casa del exjugador para informarle la noticia de la muerte de su expareja, nadie los atendió. El agente policial Mark Fuhrman se brincó la barda y abrió la puerta para permitir la entrada de otros 3 policías. Simpson no se encontraba en casa, pues había tomado un vuelo a Chicago. Pero Fuhrman se percató de un Ford Bronco blanco estacionado y con manchas de sangre en la puerta del conductor. Más tarde se descubrió otro guante ensangrentado, el par del que había sido encontrado en la casa de la víctima. Tras hacérsele pruebas de ADN, se encontró que contenía sangre de las víctimas, por lo que en esos momentos se emitió una orden de arresto contra O.J. Simpson. Sus abogados anunciaron que se entregaría en un par de días.
y como se trataba de una figura mediática y que había hecho generosos donativos a su causa, la policía de Los Ángeles aceptó el trato. El día que supuestamente Simpson se entregaría a la policía, no apareció en la comisaría y sus abogados leyeron una carta en la que el exjugador tenía intenciones de suicidarse. Las autoridades comenzaron a buscarlo y lo encontraron a bordo del Ford Bronco blanco, pero en ese momento se desató una persecución por Los Ángeles, donde decenas de patrullas y helicópteros iban tras de Simpson, quien se apuntaba a la cabeza con una pistola amenazando con quitarse la vida. Incluso los medios de comunicación interrumpieron su programación para darle cobertura a este suceso. Casi 100 millones de personas vieron esta persecución, más de la que vieron el Super Bowl de ese año. Otras miles inundaban las calles para observar a la estrella del emparrillado en decadencia. Al final, Simpson terminó por rendirse y entregarse a las autoridades. Sin embargo, el exjugador se armó con un equipo de reconocidísimos abogados conocidos como el Dream Team, liderados por Robert Shapiro y Johnny Cochran, de origen afroamericano y conocido por ser defensor de víctimas de la brutalidad policial. Además de Robert Kardashian, padre de las estrellas del reality show e íntimo amigo de O.J. Marcia Clark, fiscal asignada al caso, creía tenerlo ganado por lo contundente de las pruebas en contra de O.J., pues las muestras de sangre recogidas en la escena del crimen coincidían con la de él. No obstante, Johnny Cochran logró convencer al jurado de que las muestras de sangre habían sido contaminadas por malos manejos de los técnicos del laboratorio y de la policía que acudió la noche del asesinato al domicilio de Nicole en Brentwood. Alrededor de 550 pruebas fueron presentadas por la fiscalía, entre exámenes de ADN, mechones de cabello, muestras de sangre, los famosos guantes encontrados en la casa de Brown y Simpson, así como los antecedentes de violencia intrafamiliar de O.J. El equipo de abogados defensores alegaban que uno de los policías con antecedentes de racismo había sido quien fabricó las pruebas. Él habría tomado los guantes del lugar de los hechos y dejó uno en la casa del ganador del trofeo Heisman para hacerlo ver como el culpable, por el simple hecho de ser afroamericano. Cabe mencionar que esto ocurrió en una época difícil en cuanto a los temas raciales, luego de los disturbios ocurridos en Los Ángeles en 1992, luego de que un jurado compuesto en su mayoría por personas blancas absolvió a 4 agentes de policías captados en grabaciones golpeando brutalmente a un taxista negro de nombre Ronnie King. Después de un juicio que duró alrededor de un año, la lectura del veredicto, que fue transmitida por televisión, fue vista por más de 150 millones de espectadores y en ella se declaró a O.J. Simpson no culpable de ambos cargos, luego de 3 horas de deliberaciones de un jurado compuesto por un hombre y 8 mujeres afroamericanas, un hispano y 2 mujeres blancas. Antes del veredicto, el presidente Bill Clinton fue informado sobre medidas de seguridad por si se generaban disturbios a nivel nacional como consecuencia del veredicto, para evitar que pudiera volver a ocurrir algo como los disturbios de Los Ángeles de 1992. Aproximadamente unas 100 millones de personas a nivel mundial miraron por televisión o escucharon por radio el anuncio del veredicto. El volumen de llamadas telefónicas de larga duración disminuyó en un 58% y el volumen de operaciones en la bolsa de Nueva York disminuyó en un 41%. La utilización del agua decreció, ya que la gente evitó usar los baños. Se detuvo tanto el trabajo que, según estimaciones, el veredicto costó unos $480 millones en pérdidas de productividad. Hace un tiempo, en un programa de A&E, Eric Menéndez reveló la extraña conexión que él y su hermano tenían con O.J. Simpson. Según Eric, él y Lyle se cruzaron con O.J. mucho antes de que alguno de ellos fuera acusado de asesinato. Mi padre trabajaba en Hearst y fue en Hearst donde comenzaron la campaña de O.J. Simpson y O.J. venía a la casa. Lo recuerdo lanzando el balón con Lyle. Fue muy importante que esta personalidad venga a casa, pues para mí significaba mi héroe de infancia. Más tarde, cuando el jugador cayó en desgracia y pasó un corto tiempo en la cárcel, un día lo arrestan y se abre la puerta al final del pasillo y allí estaba O.J., relató Eric,
Él me ve y me dice, hola Eric, y yo le digo, hola O.J., y lo meten en la celda junto a mí. Allí permaneció unos 3 meses. O.J. no sabía nada sobre la cárcel del condado, pero en ese momento yo ya llevaba 4 años en prisión. Hablamos sobre el sistema judicial y lo que es estar en un juicio. Fue en la cárcel donde Eric conectó a O.J. con el abogado Johnny Cochran, quien era amigo de la abogada de Eric, Leslie Abramson. Con la ayuda de Johnny, finalmente O.J. fue declarado inocente de matar a Nicole y Goldman, después de un largo juicio que conmovió a la nación y que finalmente concluyó el 3 de octubre de 1995. En el 2008, Simpson fue condenado a 33 años de cárcel tras participar en un secuestro y robo a mano armada en Las Vegas, pero tras cumplir una condena de 9 años se le otorgó la libertad condicional en octubre del 2017. Desde entonces ha permanecido alejado de la vida pública. Actualmente vive en Las Vegas y asegura no querer recordar lo que llama el peor día de su vida. La noche en la que Nicole fue asesinada, él insiste en su inocencia. No queremos revivir el peor día de nuestras vidas, expresó. Mi familia y yo hemos dado vuelta a la página y entrado en lo que llamamos una zona sin cosas negativas. Nos enfocamos en lo positivo, expresó en junio del 2019. Culpable o no, la estrella de la Liga de Fútbol norteamericano se encuentra viviendo con la conciencia tranquila, o al menos eso es lo que intenta transmitir. Si te pareció interesante e informativa este caso, por favor no olvides suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.